Y aquí está de Sensitizer Live, una vez más con Tony Cantero, lo que queda de mí. Francamente, lo que queda de mí a esta hora son las 9:54 de la noche. Hoy es miércoles 21 de octubre. La vida sigue pasando, el tiempo sigue pasando y de Sensitizer Live, tarde o temprano, sigue aquí con ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Tenía deseo de saludar un poco de mundo, un poco de ese mundo que está más allá de estas fronteras francesas, donde todos nos encontramos un poco como que, a ver, yo no sé cómo está el tiempo donde usted vive, pero acá el otoño comenzó, la lluvia comenzó, el tiempo frío comenzó y lo que está sobre todo comenzando es esta época en la cual no se ve nadie en la calle a esta hora de la noche. Bueno, a esta hora de la noche, como no tengo nada que hacer en la calle, pues acá estoy yo una vez más con esta emisión que como usted sabe o como yo le recuerdo para que lo sepa, para que se suscriba a mis canales. Estoy en vivo en multitransmisión por Restream, estoy también en vivo en YouTube Live. Suscríbase a mi canal, lléguese hasta allí, por favor, deme su like, quédese viendo la emisión en esta plataforma en YouTube para que, sobre todas las cosas, esta plataforma pues pueda ser reconocida, pueda ser una más de las que pues habla en torno a la situación cubana y también, ¿por qué no?, varios temas de interés general que tratamos acá lunes, martes, o lunes, miércoles y viernes. Es así como realmente estoy saliendo. No se olvide tampoco, estoy en Facebook Live por mis dos perfiles y por la página también de Sensitizer Live, o sea, Tony Cantero Suárez, Rafael Antonio Cantero Suárez, y la página de Sensitizer Live. Estoy en Twitch, estoy en LinkedIn, estoy en YouNow también, o sea que usted tiene varias plataformas para elegir en cuál de estas pues quisiera o desea mirar esta emisión. Hoy pues la actualidad que está cargada y tan cargada de temas interesantes, de temas que por muy confusos que sean, por muy contradictorios que sean muchos, pues siempre nos llevarán paso a paso a quizás a obtener lo que pensamos, a tener lo que deseamos y sobre todas las cosas en el caso de los cubanos que estamos enfrascados en esta ardua lucha por la recuperación de la democracia en nuestro país, pues ahí vemos como la confusión de unos, el desanhelo de otros o el desdeño de otros, vamos a decir, pues vienen a colmar nuestros anhelos. ¿Cuál es nuestro principal anhelo en estos momentos? Quiero decir, el de los cubanos, pues nada más y nada menos que Cuba sea libre. Y esto lo lograremos y es esto de lo que estamos pues... Estamos ya orgullosos de pertenecer a esa generación de cubanos que, por desgracia para nuestros padres, por desgracia para nuestros abuelos, para nuestros tíos, nosotros somos de esa generación que nunca se doblegó, de esa generación que siempre se dijo, habrá una mejor vida para nosotros, solo que tenemos que saber lograrla. Y mire usted cómo los tiempos tan malos que están pasando los cubanos, incluso así, pues que la esperanza renace, que la esperanza reverdece, que la esperanza florece, incluso si no se ve en estos tiempos en la tierra árida de la isla de Cuba. Pero no importa, la esperanza está acá, y acá no hay tierra, acá no hay agua, acá no hay nada, acá solo hay un cerebro que nos hace pensar y nos hace pensar en las cosas que hacemos. Y como las cosas que hacemos a nosotros, los cubanos, nos están saliendo bien, y a la dictadura, para acercarnos y nombrarla ya desde ahora, pues les están saliendo mal, ¿qué más podemos creer que no importa que los tiempos sigan siendo malos si nuestra esperanza avanza? Si nuestra esperanza está ya casi a punto de convertirse en realidad. Y esto es a base de sensibilización. Y esto se ha logrado a base de empuje. A veces hasta de decir cosas que no queremos los cubanos, pero que por la fuerza de las cosas y por desgracia para la dictadura, gracia para nosotros y también gracias o gracia para el pueblo cubano de adentro, pues que nos han hecho conocer en la medida en que los cubanos hemos ido saliendo, además de la historia de este convulso mundo en el cual vivimos, la historia de aquella pequeña patria casi ya hundida en el Caribe por los comunistas en la cual nacimos. Esa es Cuba, señoras y señores. Y de la historia de Cuba, como siempre vengo, sin querérmelas claro, sin querérmelas yo dar de historiador. Nunca lo he sido. No pretendo ser historiador, pero me gusta la historia, y como la historia es la mejor manera de recordar lo vivido y como la historia es la mejor manera de replantearse lo vivido, pues siempre traigo un poco de historia unida al contenido que selecciono para que
entre una y otra, pues situándonos en todo este contexto de lo que acontece y de lo que ha acontecido con respecto al tema que toquemos, pues ya usted ve cómo fijarnos, centrarnos, enfocarnos en lo que verdaderamente hemos venido a hablar y en lo que verdaderamente tenemos que decir y en lo que verdaderamente, bien entendido, porque diciéndolo lo estamos exigiendo, puesto que diciéndolo lo estamos proclamando, pues llegar hasta aquí para, de una vez y por todas, algún día, con este empuje de a diario, que alguna vez pues tengamos la buena nueva y la buena cálida y la bella expresión en nuestro rostro lleno de sonrisas, porque alguna vez logremos la independencia de Cuba. Esta verdadera independencia que nos ha sido tronchada siglo tras siglo después que en 1868 Carlos Manuel de Céspedes decidiera, no de un golpe de locura, sino de un buen golpe de cerebro y de reflexión, de una reflexión que no nació con él, que nació quizás con los primeros cubanos que, como criollos, nacieron en la tierra cubana, pero que Céspedes supo llevar hasta su consagración. Hasta el día en el cual Cuba dijo, basta, hasta el día en el cual Cuba dijo, hasta hoy fuimos una colonia esclavizada. A partir de ahí comenzó la historia de esta Cuba que antes quizás era Cuba, pero a partir del 10 de octubre sí que devino la Cuba de los cubanos. Todavía no nuestra, pero en la cual se pudo vivir, pudimos avanzar de guerra en guerra hasta que al final de toda esta guerra con los americanos, pues tuvimos otra guerra con los norteamericanos. Y mire que me gusta recordar estos momentos porque pegándonos así al siglo XX, con la llegada de los americanos también comenzaron a llegar a nuestra tierra, pues culturas de aquí, culturas de allá, culturas del mundo entero, las más irreconocibles, las más conocidas y también las más deseadas y las menos deseadas. Entre todas estas que llegaron, como dijo Martí, que ya en 1890 y pico había dicho del socialismo nada, como Céspedes, que ya en 1860 y pico había dicho del socialismo nada, pues llegaron estas culturas que nutrieron a nuestra tierra en el siglo XX. Llegó la gran cultura democrática, llegó la gran cultura de los negocios, también Cuba se fundió de la cultura patria, pero ya ve usted cómo también la cultura patria fue avasallada, fue cegada, fue truncada en dos oportunidades por dictaduras poco gloriosas, vamos a decir, poco gloriosas, dictaduras sanguinarias, pero al final de las cosas, como se dice, más vale malo por malo conocido que bueno por conocer. Lo que el pueblo cubano esperaba que sería para él pues la gran victoria, el paso a esa sociedad que todos nosotros, los que dije ahorita, que habíamos llegado de disímiles culturas, de las más diferentes, pues lo que todos queríamos, que era una sociedad para todos, llegar la segunda mitad del siglo XX, más precisamente 1959, se convirtió en una isla de nadie. No vamos a decir así, en una isla de un caudillo que vino con su cultura extranjeriza, con sus doctrinas extranjerizas, como bien dijo Martí, fundir nuestra patria en el más odioso de los cambios políticos que se haya podido conocer en el hemisferio occidental en el siglo XX. Fue el de pasar de una gran república en construcción a una revolución, a una supuesta revolución de los humildes, con los humildes y para los humildes, que con el descursar del tiempo lo que trajo fue más humildes, más depresión, más miseria, más represión, más sangre, más odio, más distracción, más desmembramiento de la sociedad cubana y, al fin y al cabo, para contarlo todo, cuando usted deja al hombre y se ocupe de lo que al hombre rodea, también una economía completamente arruinada, en bancarrota y lejana, distante de aquella que, como socialistas, habían prometido desde su llegada al poder en 1959. Esto fue así y desde allá hasta acá, miren que ha llovido. Miren que ha llovido. Siempre, como saben, siempre pues comienzo mis emisiones con una pequeña frase. Siempre comienzo mis emisiones con una pequeña frase, una frase que no traigo ni para hacer más didáctica mi emisión, ni para que usted piense que yo como escritor pues quiero dármelas de literato. No, traigo una frase simple y llanamente para que me sirva, como siempre digo y siempre lo reitero,
Creo que algún día me pararé de reiterarlo, pero esto será cuando muchas personas hayan visto esta emisión. Todavía estamos comenzando, por eso es que le pido, por favor, suscríbase a mis canales, por favor, comparta esta emisión, que sea una más de esas que de Cuba pues se hable, que sea de Sensitizer Live, o como se dice en inglés, Sensitizer Live, que sea una más de estas emisiones que toman a Cuba como referencia, abogando por el cambio democrático en nuestra patria. Siempre traigo una frase. ¿Cuál es la frase de hoy? Miren ustedes, vamos a pegarnos un poco a lo que se llama, hoy vamos a hacer un recuento bastante extraño, bastante a mi manera, porque no es que yo conozca del tema, sino que el tema me interesa. El tema bien entendido les interesará a ustedes. La frase es nada más y nada menos, y todos se van a Ave María, Tony, ¿qué estás haciendo? Otra locura. Les traigo a Mahoma en una de sus frases. Mahoma, como ustedes saben, es el profeta que allá por el año 600, creo, si no me equivoco, ya lo dije, no soy historiador, leo mucho, me confío mucho a mi memoria y a veces hasta pues suelo confundir las fechas más importantes, justo porque no son de tanta importancia para mí. Yo vivo en este siglo, no tengo por qué ir a buscar a la exactitud lo que en otros pasó. Me basta con conocer la historia, porque siempre se dice, este que no conozca su historia, pues se verá confundido toda su vida, se verá doblegado toda su vida por las fuerzas mayores que intentarán por todos los métodos y por todas las vías, pues cortarle la esperanza, cortándole el conocimiento, pues cortarle la vida. Mahoma dijo una vez: di la verdad aunque sea amarga, di la verdad aunque aún contra ti mismo. Creo que Mahoma, con todas las contradicciones que se le puedan achacar, yo no soy de los que está aquí para discutir si la religión de Mahoma es una religión idónea para el mundo occidental. No estoy aquí ni siquiera para discutir si la religión de Mahoma es una religión idónea para quienes la practican. A mí me parece que como religión, como doctrina, tiene su tiempo. A mí me parece que como religión y como doctrina es mucho menos bélica que muchas de las doctrinas que con el tiempo, mucho menos bélica que incluso que las ideologías que se decularon de todas estas doctrinas. Mahomet, que fundó el Islam allá en el Oriente, del cual estaremos viendo también imágenes en unos segundos, pues Mahomet dijo esto: si en aquellos tiempos, allá por los años 600 y pico, Mahomet dijo, o Mahoma, como dicen los españoles, di la verdad aunque contra ti, di la verdad cueste lo que cueste. Es esto lo que los grandes hombres deberían hacer, porque es esto lo que los pueblos, es esto lo que nosotros, los administrados de los grandes hombres, pues esperamos de él. Que la verdad sea puesta en evidencia siempre, que la verdad sea pieza del juego siempre, que nunca, incluso si usted jugando ajedrez, le comen la reina, le tumban el rey, le desbancan las torres, que la verdad nunca sea parte de las piezas que faltan en el engranaje para que el juego de vuestra vida pues eche hacia adelante con dignidad. Mahoma lo dijo, no lo olvide usted. Mahoma, que fue un gran hombre, fundador de esta gran doctrina que es el Islam, que incluso, como reitero, sí en nuestros tiempos, muchos, pues han dado, muchos en el mundo occidental, quiero decir, les ha dado por contradecir la doctrina del Islam, pues deberían también pensar en contradecir la suya propia, que es la doctrina occidental, la doctrina de Jesús. Hay muchas más, y de todas estas doctrinas que se fundaron en los primeros siglos de esta era, o en los últimos siglos de la era anterior, estaremos hablando acá en The Sensitizer Live, una emisión que sale al aire desde París, Francia, con este servidor, Tony Cantero, o lo que queda de mí, como siempre digo, sí, siempre lo que queda de mí, porque no saben ustedes lo cansado que es estar recogiendo contenido, buscando contenido, seleccionando contenido, idearse una idea. Es bonito, es súper lindo, lo hago primeramente por mi placer y luego por el placer de brindarles a ustedes lo que acontece en el mundo, lo que sé de historia, por venir acá a hablar un poco de lo que he aprendido y también
para esperar de ustedes que dejándome su comentario, pues que hagan que esta pequeña inteligencia que acá les habla, que se nutra también de nuevos conocimientos. Vamos a comenzar con esta parte que tanto me interesa y de la cual pues quería venir a hablarles ahora. A ver, ¿cómo comienzo esta reflexión que hace días llevo pues en la mente y que corro incluso el riesgo hasta de olvidarla? Nuestra civilización, vamos a decir, la civilización que comenzó en el año 1 con el nacimiento de Jesús. En el año 1, no porque Jesús haya dictaminado que nuestra civilización pues comenzaría a contar sus años a partir del nacimiento de Jesús, sino que porque un monje allá por el año creo que 1200 o 1300, pues incitado por el Papa o incitado por la clase eclesiástica, pues le encomendaron crear este calendario en el cual, pues, según el cual hoy nos regimos, y a partir de ahí, pues, él tomó la fecha del nacimiento de Jesús como el año 1 de nuestro siglo, y a partir de ese día, pues, comenzamos a discursar esta historia, que también tuvo momentos elementales y grandiosos antes del nacimiento de Jesús, pero a nosotros los de esta era, nos ha marcado el nombre de este Señor, el nombre, la doctrina de este Señor, lo poco que vivió y lo tanto que hizo. Lo tanto que hizo, quiero decir, porque quizás de Jesús no sepamos nada, quizás de Jesús todo lo que hayamos pues logrado recuperar sobre su vida, no sean más que historias, no sean más que especulaciones, no sean más que, en los mejores casos, mera arqueología. No estamos seguros de nada, pero sin embargo este hombre logró, por obra y gracia de su inteligencia, por obra y gracia de su dedicación al pensamiento, logró crear la más grande de todas las doctrinas hasta ahora creadas. Después de Jesús, bien entendido, han salido varias otras doctrinas, pero nos vamos a centrar en las doctrinas monoteístas. Doctrinas monoteístas que, bien entendido, tienen su nacimiento en la religión hebrea. Religión hebrea, como ustedes saben, que dio paso por creación, por disentimiento, vamos a decir, puesto que Jesús era un judío que disintió de su religión, no de su pueblo, como se quiere decir, no de su pueblo, como muchas veces a lo largo de la historia muchos gobernantes, muchas comunidades han hecho creer. No, Jesús nunca fue un enemigo de su pueblo. Jesús, como cualquiera que disiente con la autoridad en plaza, pues nada, que creó su doctrina mejorando al judaísmo, pero en fin de cuentas basada en lo que él hasta ese momento había pensado, mejorando el judaísmo, creando nuevas visiones sobre la realidad humana, sobre el existencialismo humano, pero sin dejar de lado esa doctrina, el judaísmo, la cual pues le había dado, en la cual había nacido, y cultura, bien entendido, milenaria ya en el momento en el cual Jesús pues vino a truncar, vamos a decir, a truncar por la primera vez, por la primera vez sí, porque recuérdense que los judíos habían sido esclavos en Egipto, recuérdense que los judíos habían sido esclavos en Mesopotamia, pero en ambos lugares, la religión judía nunca se vio en riesgo de desaparición, puesto que incluso estos de los cuales habían sido esclavos los dejaron practicar su religión. Estos de los cuales habían sido esclavos no se opusieron por sangre, por fuerza, a que los judíos esclavos pues que fueran empujados a no practicar más nunca el judaísmo. Fue por esto que esta cultura de siglo en siglo pues pudo generarse, regenerarse, partir de Israel, virar a Israel y llegar hasta el año 1 en el cual nació Jesús de Nazaret. Jesús que estaba, según los textos religiosos, destinado a ser ya el Mesías, pero según el hombre, según lo que conocemos, nació en una familia más de aquellos tiempos y, por suerte para él, no sé si supo leer o escribir, no se sabe si Jesús supo leer o escribir, puesto que no se ha encontrado ningún texto que hablara de Jesús. No fue hasta el año, y esto sí lo voy a leer, porque tampoco quiero equivocarme, tenía acá algo reservado,
no fue hasta el año, pero no haberlo votado. Pues miren que lo voté y no sé cómo, pero que si lo puedo abrir. Un momento, porque quiero llegar hasta un religioso que fue el que en realidad comenzó a dar una visión nueva de la doctrina de Jesús. Aquí está, este señor se llamaba, era de apellido Marción, pero ¿cómo era que se llamaba? Marción de Sinope. Fue en el segundo siglo después de Jesús, el escritor y pensador cristiano Marción de Sinope, que vivió entre los años 85 y 160 después de Jesús, se negó a aceptar a Yahvé. Fue la primera vez, fíjense, fue la primera vez que el Dios de los judíos se vio, vamos a decir, segregado por la cultura naciente, que era el cristianismo, que había salido desde el judaísmo. Yo no he venido acá a darme las de papa, yo no he venido acá a darme las de religioso, no soy ninguna de las dos y no creo en ninguna religión. Vengo acá a hablar de historia para que ustedes vean cuándo fue el primer momento en el cual pues alguien dijo en esta tierra, no, el Dios de los judíos no es el mismo Dios en el cual pues se creía Jesús. No era el mismo Dios que evocaba a Jesús. ¿Y por qué? Pues por algo verdaderamente interesante que llegó hasta nuestros días. Quiero decirles, antes de continuar con esto, que con el discursar del tiempo también se crearon varias doctrinas religiosas. Estas doctrinas religiosas todas, pues, salieron de las religiones politeístas para integrarse en estas religiones modernas que conocemos como las religiones monoteístas, o sea, religiones que creen en un solo Dios y solo a este Dios invocan. Recuérdense que las politeístas eran las religiones que creían en la existencia de diversos dioses organizados en una jerarquía. Y aquí vemos a los pueblos griegos, a los pueblos egipcios, a los romanos, a los japoneses. Los no teístas eran los que no aceptaban o no reconocían la existencia de dioses absolutos o de creadores universales como el budismo y el taoísmo. Pero en las religiones que nos estamos centrando, o por lo menos de las que he venido rápidamente a hablar hoy, es de las religiones monoteístas, que son aquellas religiones que afirman la existencia de un solo Dios, considerado como creador del universo. El catolicismo, el cristianismo, el islamismo y el judaísmo, que es de la cual estamos hablando, puesto que de todas estas, discúlpenme, estoy acatarrado todavía, pues de todas estas religiones que usted conoce acá en esta era, acá en nuestros tiempos, pues son salidas de la religión judaica, todas. Y mire usted cómo hay religiones que no conocíamos. Usted conoce bien el catolicismo, el cristianismo, parten estas de las mismas, de la misma base, de la base del cristianismo de Jesús de Nazaret. El judaísmo también parte, el catolicismo y el cristianismo y el protestantismo parten de la raíz del judaísmo, pero existen otras religiones que también son practicadas en nuestros tiempos, también son religiones monoteístas y que ¿dónde están? Y que por supuesto, al ser religiones monoteístas, son también practicadas, son también cultivadas por grandes comunidades humanas, aunque no las conozcamos acá en Occidente. Y bien entendido, aparte de seguir mencionando el judaísmo, aparte de seguir mencionando el cristianismo y el islam, pues también tenemos que mencionar la zoroastris o el zoroastrismo. Es una religión monoteísta también, y el sikhismo, que es otra de las religiones monoteístas. Estas dos religiones no se conocen mucho, pero también forman parte de las grandes religiones de estos tiempos. Incluso sí, acá en Occidente, como decimos, conocemos el cristianismo, que es la religión occidental, y conocemos también, puesto que hasta allá, con el cruce de los mundos, hasta allá fuimos nosotros. O sea, fueron los cruzados, fueron
los cristianos, ya una vez el cristianismo afincado en Occidente, fueron hasta el Oriente a combatir a quienes allí vivían, pues también el cristianismo se llevó a Oriente, o sea, salió hasta acá y volvió hasta allí. Pero cuando volvió hasta Oriente fue para reconquistar de nuevo Jerusalén, que había partido ya de manos cristianas y había sido tomada por los árabes. ¿Vieron ustedes cómo la religión es una locura? Pero díganse ustedes, ¿y por qué Tony nos está hablando ahora de todo esto? Pues yo les vengo a hablar de todo esto porque, ¿saben ustedes? Los siglos pasaron, las doctrinas se pulieron, la doctrina de Jesús pasó de ser la doctrina de Jesús para convertirse en la doctrina de casi un mundo entero. La doctrina de Mahoma dejó de ser la doctrina de Mahoma para convertirse en la doctrina de grandes comunidades humanas, de inmensas comunidades humanas, una doctrina que está incluso en estos tiempos en franca competencia con la doctrina de Jesús. También el judaísmo, que es una doctrina muy, muy expandida, pero que no es una doctrina a la cual se puede acceder con facilidad, sino que hay que ser, pues, de nacimiento judío. Hay que tener madre judía para poder decirse judío, incluso si usted es de origen judío. Usted se puede convertir al judaísmo, pero hay muy pocas personas en este mundo que se han convertido, puesto que el judaísmo es una religión familiar. Se pasa de generación en generación en el seno de las familias, pero está transmitida por la madre, cosa que no pasa ni en el Islam, ni en el cristianismo, ni en el catolicismo, ni en el protestantismo. Visto esto, para no atardarme mucho, esta parte de la historia de la cual estoy hablando, miren, cada doctrina pues tenía su bandera, cada doctrina religiosa, quiero decir, tuvo su bandera, tuvo su espada, tuvo sus sermos, tuvo sus libros santos, la Torah, el Santo Corán, la Biblia. Las demás religiones también tienen sus libros fundadores, pero todo esto fue pasando en la historia. Y en la medida en la cual los sistemas fueron pasando en la historia, quiero decir ya con la desaparición del Imperio Romano, con la llegada de la época medieval, con la llegada, vamos a decir, para ir cortando tiempo, de la Revolución Francesa. Fíjense, vamos a dejar atrás la Santa Inquisición, vamos a dejar atrás todo lo que pasó, la Santa Inquisición y las demás Inquisiciones, porque también en el Islam hubo Inquisición y también, sobre todo, en el protestantismo hubo una cruel Inquisición. Pero los siglos pasaron, pasamos por la Revolución Francesa, pasamos por todo y llegamos al siglo XIX. En el siglo XIX, las religiones siguieron existiendo. Los seres humanos, falta de conocimientos, de verdaderos conocimientos, pues tanto como pegarse a las religiones, se fueron pegando también a otras doctrinas que surgían en estos tiempos, quiero decir, en el siglo XIX, y que pretendían guiar al hombre tanto como las religiones. Y estas fueron el nazismo y el comunismo. Dos nuevos sistemas. Los nuevos sistemas que se vieron también, pues, sobre la palestra acá en Europa. Todavía en América se comenzaba el siglo XX con una América nueva, un continente nuevo que por la primera vez llegaba a tener su primera potencia, un continente nuevo que incluso si fueron varios, años atrás, pocos años, incluso si fueron varios, que había alcanzado la independencia en varios de sus países, pero un continente en el cual todavía, con el atraso en el cual se vivía, la religión pues iba fundando las masas, iba fundando las comunidades, iban desapareciendo culturas antiguas, iban desapareciendo cultos de culturas antiguas e iba incrustándose en el espíritu latinoamericano y norteamericano, pues todas estas religiones monoteístas procedentes de Europa. Acá en Europa, las religiones en un momento perdieron pues poder, perdieron peso. Incluso si los pueblos seguían creyendo en ellas. Pues a lo largo de la historia pasaron muchas cosas, a lo largo de la historia hubieron confusiones, a lo largo de la historia la religión
que supuestamente se prestaba para llevar al hombre hacia ese camino de magnificencia que Dios prometía, las religiones hicieron lo contrario. Se enriquecieron las grandes religiones, los hombres morían por estas, y en fin de cuentas las sociedades que se formaban eran casi siempre sociedades divididas, sociedades segregadas y sociedades pues cruelmente vejadas por la mano de estas religiones mismas. Pero en el siglo XX, ¿qué pasó? En 1917, un tal Lenin, pues le dio por, vamos a ensayar esto, que estos Marx y Engels, que ni siquiera él había conocido, fíjense ustedes, pero Marx y Engels, y es a lo que quiero llegar, pues obraron como los profetas de la era moderna para supuestamente suplantar, con un golpe de socialismo, suplantar las diferentes religiones, suplantar las diferentes guías sociales que desde tiempos ancestrales el hombre había poco a poco pulido, los engranajes sociales que el hombre había, con mucho defecto, bien entendido, pulido entre el surgimiento de la especie humana o el surgimiento de las primeras sociedades humanas, la llegada de Jesucristo, la partida de Jesucristo y toda esta época que después de él, de Mahoma y de los tantos, o de los 2 o 3 más profetas que hasta hoy han llegado, pues cambiarlo todo. El socialismo quiso cambiarlo todo y se creó primeramente como socialismo. Socialismo que no era más que una tendencia que pretendía, por medio de la política, dominar la sociedad. Dominarla de una manera en la cual todo el mundo pues pudiera, como lo dice su nombre, pues de manera social, pues pudiera acceder a esta sociedad. Lo que pasó fue lo siguiente, que el socialismo tuvo 3 versiones diferentes. Se quedaron en el medio los menos potentes, los menos, saben ustedes, siempre en todas, lo sabrán los activistas políticos, siempre en toda corriente, los más moderados casi siempre se quedan solos. Fue esto lo que pasó con Lenin. Los socialistas moderados pues fueron expulsados, los mencheviques fueron expulsados, pero ya antes Lenin le había dado un golpe de mazo a los socialistas alemanes y a los demás socialistas del mundo que no veían la instauración de la dictadura del proletariado, tal y como Lenin lo decía, sino que más bien eran conservadores y querían mantener lo dicho en los textos sagrados. Los textos sagrados que, como ustedes saben, del socialismo, ¿qué fue? Pues el Capital y el Manifiesto Comunista. Hubieron también varios profetas en el siglo XIX del socialismo, además de Marx y Engels, que fueron los que verdaderamente pues tuvieron más apego en las clases populares, puesto que eran las clases populares las que en aquellos tiempos estaban más explotadas, vamos a decir, con la revolución industrial, luego con la llegada del siglo XX, las clases populares estaban verdaderamente agónicas y hacía falta pensadores que venían desde el siglo XIX, pues pensando en este socialismo, en esta manera de crear una sociedad basada sobre principios sociales que fuera accesible para todos. Pero una diferencia malogró el socialismo y fueron los extremos. Para el bando de la derecha se fue todo el que creía en este socialismo a la burguesa. Se fue todo el que creía en el socialismo con las reminiscencias del capitalismo, con las bases del capitalismo, con la producción del capitalismo y también que fuera la sociedad burguesa, que hasta esos tiempos había dominado todas las sociedades humanas, todas las sociedades en todos los países, quien también siguiera rigiendo pues los destinos de este socialismo extremo al cual le dieron en llamar un tal de apellido Barré, creo, Ambroise Barré, que fue el primer teórico del nacionalsocialismo, pues giró hacia la derecha, llamándolo nacionalsocialismo y aglutinando en esta parte, en esta doctrina, a todo partido de derecha extremista que quisiera, mediante el nacionalismo, pues encumbrar la patria, porque se hablaba de patria también en aquellos tiempos, pues en lo más alto del escalón humano. Por la otra parte, que fueron los que más suerte tuvieron, no porque hayan sido mejores, sino que porque
supieron encubrirse bien. Por la otra parte, partieron los socialistas, que fueron los que siguieron a Lenin, que fueron los que siguieron a Stalin, a diferencia de los que siguieron a Hitler y a Mussolini. Los que siguieron a Hitler y los que siguieron a Stalin eran estos socialistas que veían en el internacionalismo proletario, en la gran hermandad comunista, pues la mejor manera de lograr una sociedad avanzada y la mejor manera de regir los destinos de la sociedad occidental. Vamos a decir que Marx y Engels pues lograron mucho, de manera mucho más, vamos a decir, científica, de manera mucho más serena, pues convencer a la clase obrera que había un mejor destino, pero que había que salir a buscarlo mediante una revolución socialista. Hasta estos tiempos, hasta el tiempo en el cual Lenin llegó, no se decía nada malo sobre aquel socialismo, y esto, fíjense ustedes, hoy se podrá decir que el socialismo fue un accidente social, que el socialismo fue esto, que el socialismo fue lo otro, pero hasta el momento en el cual Lenin llegó, nadie había tildado al socialismo como un movimiento creado por terroristas. Fue en el momento en el cual Lenin decidió acceder al poder en la antigua Rusia, atacando el Palacio de Invierno, que los primeros muertos del socialismo pues aparecieron. Sigue la historia pasando, Lenin muere, viene su sucesor, Joseph Stalin. Joseph Stalin incrementó la manera ruda, la manera cancerberal, no sé cómo se pueda decir en español. Joseph Stalin recrudeció la dictadura del proletariado, fundió a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, aquel gran conglomerado, gran aglomeración de repúblicas rusas de otrora, pues la fundió en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas bajo la bandera del comunismo internacional. Aquí cambió todo. En el momento en el cual surgió el socialismo soviético, pues ya venía encaminándose el nacionalsocialismo alemán e italiano, también en Austria, también en Francia, también en España, que sería como la contrapartida para el movimiento comunista mundial. Recuerden que el nacionalsocialismo no quería extenderse en principio. No era una doctrina expansionista, era una doctrina que quería cuidar país por país según una regla social, pero nacionalista. No era como el comunismo, que llegó y dijo: nosotros nos implantamos y a partir de mañana háblame con los polacos, háblame con los alemanes, y acuérdate que en el 59 tiene que triunfar Cuba. Y así fue como pasamos de Stalin a Khrushchev. Pero ya en 1952, cuando Stalin muere. Recuerden que en 1945 la coalición de países contra el nazismo había logrado derrotar al nacionalsocialismo, a esta otra parte socialista que en principio, como dije, no había decidido expandirse, pero que, dadas las ambiciones, dada la creencia sobrenatural en una raza, pues en una raza humana superior, sí, pues fue lo que llevó al nacionalsocialismo a salir de las fronteras italianas, a salir de las fronteras alemanas. Solo Franco se quedó allá, puesto que su guerra quizás fue un poco más tarde. Franco se arregló para que la guerra civil trancara España, fundó su nacionalsocialismo allí, pero el nacionalsocialismo más belicoso, el de los alemanes y el de los italianos, pues se extendieron y tomaron Europa. En 1945 le dijimos adiós, luego, ya ustedes saben, se conoce Nuremberg, pero en 1953, un año después de la muerte de Stalin, allá de donde hablamos, allá donde nacimos, en el Caribe, un sinvergüenzón llamado Fidel Castro atacó el cuartel Moncada.
Resultado de esto, este sátrapa, que en sus tiempos todavía hubiera podido ser considerado un buen hombre, que en sus tiempos, pues ya usted ve, proviniendo de una familia acaudalada, decente no sé, decente no creo que haya sido Fidel, puesto que si no fue decente como político, no creo que haya sido decente como persona. No es lo mismo decir soy una persona educada que ser una persona decente. Fidel nunca fue una persona decente, pero en todo caso, portador de doctrinas, como era, profeta, como se creyó, pues ahí vino Fidel y nos construyó una especie de doctrina general. De doctrina general. Ya vieron ustedes cómo en los años en los cuales se pasó de las doctrinas religiosas, o sea, que las doctrinas religiosas dejaron de regir a las sociedades para que fueran las doctrinas políticas las que lo hicieran, pues ustedes vieron cómo el socialismo y el comunismo, el nacionalsocialismo y el comunismo, pues crearon símbolos que provenían del imaginario religioso. Sobre todo el comunismo. El comunismo tomó toda clase de símbolos de las religiones monoteístas y los integró a sus símbolos de estos tiempos. Eso fue lo que hizo. La bandera, los sermones, las canciones, la adoración por un líder máximo y un partido único. Así fue. El socialismo trajo esto. Igual lo trajo para el nazismo. Lo que pasa es que el nazismo se quedó allá en 1945. El mundo siguió avanzando, condenando al nazismo, porque nada sabía, sin saber que allá, ese que dije ahorita que había muerto en 1953, pues en 1952 creo, si no me equivoco, usted corríjame, Joseph Stalin había ya comenzado a dejar los primeros muertos o había dejado los primeros millones de muertos del socialismo, inspirando también a grandes potencias de Asia como eran China y Corea del Norte. Allá también, hasta allá llegó la doctrina de la bandera roja, de la hoz y el martillo. Se convirtió entonces la hoz y el martillo en objetos más pesantes, se convirtieron en objetos más cortantes que las espadas de los cruzados cuando fueron a combatir a Jerusalén, se convirtieron en objetos más cortantes que las espadas de los árabes que conquistaron España y que intentaron de cierta manera conquistar el resto de Europa, pero que no pudieron, y se volvieron espadas mucho más cortantes que aquellas que utilizaban los primeros judíos cuando se batían en las guerras de conquista allá en Oriente. Llegaron los comunistas con la hoz, con el martillo, con la adoración del líder máximo y con una sociedad regida por este. Era el gran Dios. Se había consumado lo que el hombre siempre quiso. Con la revolución cubana más que con la revolución de Lenin. Y debo recordarles que Stalin tuvo que hacer grandes purgas en el seno del Partido Comunista Soviético, puesto que nadie estaba, muy pocos estuvieron de acuerdo con Stalin cuando fue nombrado primer secretario del PQ. Muy pocos. Incluso Lenin no lo quería. Pero no pasó lo mismo en La Habana. El frío de Moscú no fue aceptado en La Habana, y allí con calores recibieron el 1 de enero de 1959 al nuevo Mesías del mundo, al supuesto nuevo Mesías del mundo, que se llamaba nada más y nada menos que Fidel Alejandro. Dicen que era Alejandro, expuesto por él, pero lo que nosotros sabemos es que se llamó Fidel Alejandro Castro Ruz, acompañado de su hermano menor, bien entendido, una china sin nombre, a la cual llamaron pues Raúl Modesto Castro Ruz, hijos de un tal Ángel Castro y de una tal Lina Ruz. Estos dos hombres que habían sido expulsados de Cuba años atrás, 7 años atrás, en 1954 creo, no 7, pero unos años atrás, en el 54 creo,
por el antiguo dictador Fulgencio Batista, quien, dictador, sí fue para los comunistas, para el resto del pueblo cubano no fue un dictador. Al resto del pueblo cubano, Batista fue un presidente corrupto. Lo de dictador solo lo pueden decir los comunistas. Incluso si Batista, pues, de un golpe de escoba, pues barrió un poco con la Constitución del 40, esa misma que él había venido, que él había ayudado, que él había refrendado, esa misma que durante su primer gobierno, pues que encumbró a Cuba como uno de los países con una de las constituciones más modernas que hasta la época habían existido. Pero no nos paremos aquí. Pasó Batista, llegó Batista, el comunismo se encumbró en el mundo durante más de 75, creo que casi 80 años. El comunismo reinó en la Unión Soviética, puso todos los muertos que quiso y acá en el Caribe. ¿Qué pasaba acá en el Caribe? Castro supuestamente estaba solo acá en el Caribe, pero no. Castro no estaba solo acá en el Caribe, o allá en el Caribe, porque acá yo estoy en París, una de las ciudades del mundo, que también vivió una revolución tan cruenta como la cubana. Lo que pasa es que, y es acá que voy a caer en la emisión de la cual he venido a hablarles, es que de la Revolución Francesa, incluso si el reino del terror fue implantado, incluso si los muertos, pues ya ustedes saben cómo colgaban en las puntas de las lanzas y en las puntas de las calesas, no sé si se le metían las cabezas ahí donde metían el fuego, no sé cómo hacían. Yo sé que ponían las cabezas durante la Revolución Francesa en la punta de las astas de las banderas, en las puntas de las lanzas, en los coches adelante y atrás. Aquello fue un infierno de revolución. Pues esa misma revolución infernal que usted conoce porque la historia se la hizo estudiar, en la escuela se la hicieron estudiar, que se llamó la Revolución Francesa, tuvo una hermana gemela. Lo que pasa es que, a ver, Castro no era un aparachic cualquiera. Castro no había sido, antes de esto, gobernante, ni senador, ni político de turno, ni político elegido, ni lo hubiera sido nunca si no se hubiera apurado en llegar a La Habana el mismo 1 de enero de 1959. No lo hubiera sido nunca, por la sencilla razón que Castro siempre evadió presentarse en política. Batista había llamado a elecciones entre el mes de febrero y marzo de 1959, y ¿qué pasó? Fue que el 1 de enero del 59, pues Castro se abalanzó sobre La Habana, las tropas de Batista pues traicionaron al dictador, y ahí vimos cómo esta revolución, esta perversa revolución llegó al poder, apropiándose ya no de las religiones de los cubanos, apropiándose ya no de las tradiciones, de la idiosincrasia, de las creencias más ancestrales que en Cuba habían existido desde que los criollos existimos, o por lo menos desde que todas esas personas de todas las nacionalidades que hicieron la cultura criolla, pues se fundieran. Allí llegaron muchas religiones. Todas fueron anuladas cuando llegó el triunfo de la revolución. Es conocido como los curas se iban en carretilla, uno detrás del otro, con la cabeza ya ustedes saben dónde, y lo demás ya ustedes saben dónde, a donde el tiempo, pues, a donde el viento se los llevara. También se terminó con las religiones africanas, se terminó con todo, las monoteístas y las politeístas, porque había llegado la revolución de los cubanos. La revolución de los cubanos era esta: dioses, el Che Guevara; santos, Camilo Cienfuegos; un papa, Fidel Castro; un primer ministro del papa, Raúl Castro. Y así crearon esta religión revolucionaria que, bueno, ya ustedes saben, cansona como fue, cruel como fue, agobiante como fue, hambrienta como fue, arruinante como fue o como es, pues terminó por cansarnos. Y ya cuando el líder máximo se puso viejo, cuando la ideología comenzó a decaer, el cubano pues comenzó a darse cuenta que aquel gran apoyo que Castro recibió el 1 de enero de 1959 y aquellas olas de cubanos que lo habían seguido para adelante y para atrás cada vez que el comandante hablaba, que todo eso no había servido de nada. Que no había servido de nada, que lo único que habían hecho con los cubanos era nublarnos,
hasta que no viéramos que estábamos perdiendo aquella bella Cuba, que no era Alepo, que no era ni siquiera Roma, por allí no había pasado una guerra, por allí no había pasado nadie, y que La Habana era tildada como la capital del Caribe, y Cuba era tildada, llamada, catalogada como la perla del Caribe. Nos nublaron tanto, esta religión nos nubló tanto, que cuando vinimos a ver, era ayer por la tarde, y ayer por la tarde se despertó Cuba, un 11 de julio, diciendo, wow, qué destrozado está este país, qué demacrado está este país, y sobre todo, qué hambre tengo. Y eso lo decían muchos que habían salido de prisión. El 11 de julio del 2011, Cuba se levantó de nuevo para recomenzar a reconstruir aquella patria, nuestras mentes y esta sociedad que perdimos, o que quizás nunca tuvimos. Nunca tuvimos democracia en Cuba, tuvimos república y un sistema que mal que bien funcionaba, pero que dio al traste con todos nuestros bellos sueños, puesto que de dictador en dictador llegamos hasta este fecundo dictador que se creyó Jesús, que se creyó Mahoma, que se creyó Sikh, que se creyó todo el que en el mundo de profeta haya actuado, él se lo creyó. Él se pensó que era el mayor de los mayores y que nosotros éramos, bien entendido, sus siervos, y que los siervos ni comen, ni toman medicamentos, ni necesitan buenas casas para vivir, ni buenas condiciones de vida, ni buenas condiciones de transporte, ni agua, ni electricidad, ni nada. Los siervos de Dios, que son los cubanos, están por los siglos de los siglos y por obra y gracia del socialismo, pues condenados a ser humildes. Y esto lo sentenció el líder máximo el día en que, delante de un pueblo cubano, dijo: esta revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, que no estaba queriendo ni más decir que nosotros éramos humildes, puesto que humildad no tiene nada que ver con tristeza, sino que estaba confundiendo, como se había confundido a lo largo de los siglos, hasta el año en que lo dijo, hasta el día en que lo dijo, el término humildad, modestia, con el término pobreza. Nunca habíamos sido los cubanos pobres, pero sí, muchos cubanos eran humildes. Humildes de comportamiento, humildes religiosamente, humildes, socialmente humildes, porque no quería decir que los cubanos no nos plegáramos ante la bota de nadie antes del 1959, sino que era un pueblo religioso, era un pueblo creyente, era un pueblo noble, era un pueblo noble que, pues, por obra y gracia del comunismo, pues terminó siendo un pueblo humilde. Ni siquiera un pueblo modesto, porque no se puede ser modesto con un comunista delante. Ya usted ve cómo de humildad, nada. De modestia, nada. De pobreza, todo. De represión, todo. De segregacionismo, todo. La Santa Inquisición la vivimos los cubanos. Los periodos en los cuales se creaban nuevas doctrinas, nuevos sermones, nuevas, incluso hasta nuevas cartas magnas se crearon en Cuba. Fraudulentas, tiradas las dos de alguna carta magna extranjeriza, como dijo Martí, y que no nos convenía, ni nunca nos convino, y hoy por hoy, pues miren ustedes cómo y cuánto nos costó haber bajado la cabeza, haber sido humildes con aquel Mesías, que en fin de cuentas, si vino a traerle felicidad al mundo, si vino a traerle paz al mundo, solo hizo crear guerras y dejar desasosiego. Eso fue lo que hizo Fidel Castro, crear guerras y dejarnos en el desasosiego y en la zozobra que hoy, 4 años después de su muerte, 4 años, 5 años casi después de su muerte, todavía estamos sufriendo. Que incluso 20 años antes de su muerte ya estábamos sufriendo, porque comenzamos a vivirlo, comenzamos a sufrirlo el 1 de enero del 59, pero las cosas comenzaron a ir más mal, económicamente mal, a partir de 1989. O sea que 30 años después del triunfo de la revolución y 30 años, 40 años después del triunfo de la revolución, creo, si no cuento mal, yo nací en el 70, del 70 al 80 hay 10, al 89 hay 19, más 59, pues 29 años después
del triunfo de la revolución fue que se supo verdaderamente lo que era el socialismo. Socialismo que nunca pudo vivir por sí mismo. Socialismo que nunca llegó a ser un sistema independiente. A contrario del nacionalsocialismo, que por cruel que haya sido, sí que encumbró a los países en los cuales se instauró. Y no quiero decir que el nacionalsocialismo sea un sistema que haya que volver a llamar, no para nada, sino quiero decir que económicamente, pues aportó más que el socialismo internacional. La internacional socialista, que es esta parte a la cual pues nos dedicamos nosotros a hablar, de la cual nos dedicamos nosotros a hablar, porque es la que nos concierne. Yo no sé nada de fascismo, yo no sé nada de fascismo, ni quiero saber de fascismo, ni quiero que el fascismo vuelva más. Pero lo que sí quiero, y lo que sí estoy seguro que deseo, y deseo para ustedes, y deseo para las nuevas generaciones, tanto de cubanos como de humanos que nazcan después de estos tiempos, es que el socialismo desaparezca de la faz de la tierra, tanto como desapareció el nacionalsocialismo. Es que el comunismo, vamos a decirlo así, que desaparezca de la faz de la tierra, tanto como lo hicimos con el nacionalsocialismo. Y que lo hagamos ahora, ahora que está fresca pues la película. Ahora que todos sabemos de la crueldad de este sistema, ahora que todos sabemos que este sistema, el socialismo, pues ni aporta nada, ni lleva nada, ni consigue nada, ni cuida a nadie. Es así. Es un sistema letal. Para resumirlo, letal. Claro, sistema de bla, 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 bla por todas partes. Mire, de bla, 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 bla por todas partes. Aquí no hay manera. ¿Quieren ver la primera imagen de esta emisión? Para que vean, miren. Lo que pasa es que todo el mundo no se resigna a escuchar. Siempre hubieron protestantes, los hubieron en la época de Lutero y los hay en estos tiempos. Siempre hubieron protestantes. Miren aquí a uno de los cubanos protestantes, sin nombre, pero pionero aún, ya pues hace reacción negativa a los lemas del comunismo. Con la guía de Fidel, por la patria y el socialismo, Moncavita, Ustedes lo ven ahí, a este muchacho, este jovencito, tan joven como fuimos todos a la edad de 5 o 6 años. Me imagino que si tiene pañoleta y viendo el tamaño que tiene, pues que no tenga más de 6 años. Ya a esta edad, a usted en Cuba lo están adoctrinando. A usted en el comunismo, si usted no lo sabía a esa temprana edad, a la edad en la cual usted tendría que estar pensando en el Rey Arturo, jugando a los escondidos, incluso si usted quiere, si usted lo desea, jugando a ser Robin Hood, en vez de ser Guillermo Tell, para ser más exacto, pues incluso si usted pudiera estar haciendo otras cosas, no. Usted está de cabeza metido en un adoctrinamiento que no lo soltará más hasta que usted quizás, si un día, por suerte, saca la cabeza, escuche que fuera se dicen otras cosas, usted reflexione, aprenda a pensar y se marche de allí o asuma que es allí donde usted tiene que cambiarlo todo. Porque es de eso que se trata. No es de venir a cantar desde afuera lo que hemos descubierto, sino que darle a nuestro pueblo, a ese que allí se quedó, los medios, los útiles y la serenidad para que pueda, por todas las vías posibles, pues erradicar de la faz de la tierra cubana el socialismo. Esta doctrina que lo viste usted así cuando usted es pequeño y que si usted ve, porque bien indicado está ahí, ese niño está tapándose las orejas para no escuchar, en vez de una canción infantil, un sermón en honor a uno de los grandes asesinos que ha pues servido de santo al socialismo, Sánchez Guevara. Sánchez Guevara. Es así, ¿eh? Es así.